Buenas noches, profesor. Soy el alumno Crisóstomo Cana Kevin Arnold de la sección B de la carrera Operaciones Mineras del tercer ciclo. Para el día de hoy hemos resuelto lo que serían 8 problemas, para lo cual, como en todas las clases, se va a exponer 4 problemas. Y voy a empezar por orden. Empiezo con el uno. El uno dice que el agua fluye de manera estacionaria a través de la tubería de área variable que se muestra en la figura, con efectos viscosos despreciables. Nos pide que determinemos la lectura del nanómetro, lo que sería la altura, ¿no? H si el caudal es de 0.5 metros cúbicos por segundo y la densidad del fluido nanométrico es de 600 kilogramos por metro cúbico. Entonces lo que nos dan puede ser el caudal, la gravedad, tenemos lo que son el área, pero eso es reemplazando, ¿no? También tenemos dos áreas, tenemos las densidades y ya. Para esto primero hay que hallar lo que son las velocidades, ¿no? En cada sección. Aunque primero se halla la velocidad 2, porque tiene más sentido. Lo haya o la 2, ¿no? Porque la velocidad es igual al caudal entre el área, para la cual nos daría que la velocidad 1 es de 10 metros por segundo y la velocidad 2 de 7.14 metros por segundo. Entonces con esto podemos ya hallar lo que sería la diferencia de presiones. La diferencia de presiones es simplemente la fórmula, ¿no? La presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y va a ser igual a su contraparte, ¿no? La presión 2 más un medio de la otra densidad. No, la misma densidad, perdón, por la velocidad al cuadrado. La segunda velocidad al cuadrado. Lo reemplazamos, ¿no? Que nos daría que sería menos 24.450 pascales. Ahora, con esto vamos a marcar lo que es la relación con el nanómetro. La relación va a ser igual a la densidad W menos la densidad de M por la gravedad por la altura. Entonces, reemplazando, nos daría que sería 6.244 metros. Ahora vamos a dar lo que es el problema 2, el cual nos indica que se tiene agua que fluye por un tubo horizontal a razón de un galón por segundo, ¿no? Y lo que nos dice que es el tubo que consta de dos secciones con dos diámetros de 4 4 pulgadas, 4, perdón, 4 unidades in y 2 unidades in, con una sección reductora suave. Se mide la diferencia de presión entre dos secciones del tubo mediante el nanómetro de mercurio. Lo que nos pide entonces sería que despreciemos los efectos de la fricción y determinemos la altura diferencial del mercurio entre las dos secciones del tubo. Nos dice que la respuesta, ya nos da la respuesta, ¿no? Para acá la respuesta que sería 0.52. Es un dato que lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Entonces, tenemos lo que es eh, y prosigo, ¿no? Con los datos que tenemos. El caudal, que es un gal por segundo, y lo que sería un gal equivale a 0.003.785 metros cúbicos. Ahora la distancia 1, que es de 4 in, lo pasamos a metros, porque hay que trabajar con unidades que conocemos, ¿no? Que nos daría 0.1016 metros. Y la otra que sería 0.0508 metros. Ahora, tenemos la densidad, la primera densidad que es de 1000, que es la del agua, ¿no? La densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad que siempre trabajamos con la misma, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, hallamos lo que son las áreas de las secciones, que nos dice que es la fórmula para este problema, que va a ser igual a pi por la distancia 1 al cuadrado entre 4. Y eso nos daría el reemplazar que sería 0.00811 metros cuadrados. Y proseguimos, ¿no? Con lo que sería la siguiente, el área 2, que es igual a pi por la distancia 2 elevado al cuadrado entre 4, ¿no? Lo cual nos daría 0.0203 metros cuadrados. Ahora hallamos lo que son las velocidades. Proseguimos, ¿no? La velocidad 1 va a ser igual al caudal entre el área 1, que ya vimos anteriormente, también en su fórmula, para lo cual nos daría que es 0.467 metros por segundo. Y la segunda velocidad va a ser igual a
1.868 metros por segundo. Entonces hallamos la diferencia de presiones, como en la antigua, ¿no? Va a ser igual a un medio por la densidad, esto multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. La diferencia de presiones va a ser igual a 500 por 3, que esto sería lo que nos daría acá, ¿no? Al elevarlo al cuadrado y multiplicarlo. Que serían 1631 pascales. Entonces, esto lo tenemos que relacionar con el nanómetro porque es lo que nos pide, ¿no? Utilizamos que la diferencia va a ser igual a la densidad del mercurio menos la densidad del agua por la gravedad por la altura. Entonces, al reemplazar, lo cual nos quedaría que nuestra altura va a ser de 0.0132 metros. Ahora, pasamos al problema número 3, el cual nos dice fluye agua por un tubo horizontal, cuyo diámetro es constante de 3 centímetros a razón de 20 litros por segundo. Se mide que la caída de la presión a través de una válvula en el tubo es de 2 kilopascales. Determina la pérdida irreversible de carga de la válvula y la potencia útil de bombeo necesaria para vencer la caída resultante de presión. Entonces, anotamos lo que son los datos, ¿no? Ya nos da también la respuesta, que eso para confirmar nomás, ¿no? Nos da la distancia, el caudal, la diferencia de presión, la densidad del agua, la gravedad. Está muy fácil, así que voy a hacer un problema más. Llevamos el área, que es pi por la distancia al cuadrado entre 4, ¿no? Para lo cual nos daría en notación científica, porque es un valor muy pequeño. 7.07 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ahora nos toca ya la velocidad, para luego poder hallar lo que es la altura, ¿no? La altura, perdón, ya nos pide también hallar la velocidad. Es igual el caudal entre el área, que sería 28.3 metros por segundo. Ahora la pérdida y la carga, que se basa en la altura, ¿no? La diferencia de presiones, ¿no? Entre la densidad por la gravedad, por lo cual nos daría que 0.204 metros. Ahora la potencia de bombeo va a ser igual a la diferencia de presiones por el caudal, para lo cual nos daría 40 watts. Ahora el problema número 4. Este problema está muy interesante. Este problema nos dice que el agua fluye de manera estacionaria desde el gran tanque abierto, que se muestra en la figura. Si los efectos viscosos son despreciables, determine A el caudal y B la lectura del nanómetro de H. Este problema parece simple, pero es más extenso, ¿no? Tenemos distancias, la distancia 1 y la distancia 2, como lo que es la altura 4. Ahí Z es otra altura, pero lo puse así para no confundirme. La gravedad, la densidad del agua y la del mercurio, ¿no? Ahora, entonces vamos allá de las dos secciones que queremos hallar, estas dos. Usamos la misma fórmula que estamos usando desde antes, pi por la distancia 1 al cuadrado, esto es dividido entre 4, para lo cual nos daría 0.00785 metros cuadrados. Y para el área 2 nos daría 0.00503 metros elevado al cuadrado. Ahora nos pide ya la velocidad, ¿no? La velocidad 2. Ya está. La fórmula ya no sabemos de memoria. Es el caudal entre el área, para el cual nos daría que sería 2.55 metros por segundo. Y en la 2 cambia, pues. Porque si se fijan, no es igual que esta. Cambiaría la fórmula. Porque ahora estamos trabajando con esto. Con una altura. Una altura diferente. Por eso esta sería la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura z. Esto nos va a dar un igual de 6.264 metros por segundo. Entonces hallemos el caudal. Acá para poder hallar el caudal, pero me salté este paso. He multiplicado lo que es el área 2 por la velocidad 2, que le hemos hallado, ¿no? De diferente manera. Para lo cual nos daría 0.0315 metros cúbicos por segundo. Ahora, para la diferencia de presiones, ya sabemos la fórmula, ¿no? La presión 1 por un medio de la densidad del agua por la velocidad 1 elevado al cuadrado va a ser igual a la presión 2 por un medio de la densidad del agua por la velocidad 2, ¿no? Entonces, al reemplazar nos daría que la diferencia nos va a dar a 11.554 pascales. Ahora lo que nos pide, ¿no? La relación con el nanómetro. La diferencia de presiones va a ser igual a la densidad
del mercurio menos la densidad del agua por la gravedad por la altura, ¿no? Al reemplazar nos daría que sería 12.600 por 9.81. Y esto nos va a salir para la altura, ¿no? Lo cual sería 11.554 que nos dieron más acá en la diferencia de presiones entre 123.606 que nos darían 93.47. Esto está en notación, olvidé colocar, entonces nuestra lectura es de 0.093 metros, lo cual estaría bien. El margen de error es mínimo, ¿no? Vaya, el problema número 5 que es el último. Si se desprecian los efectos viscosos y el tanque es grande, determina el caudal floater del tanque que se muestra en la figura. Tenemos alturas, tenemos SG y los diámetros, ¿no? Los hemos anotado. Altura, SG, la otra altura, la distancia, gravedad, densidades. Para la presión del tanque o la presión del botón va a ser igual a la presión, perdón, a la densidad del óvil por la gravedad por la altura del óvil, ¿no? El óvil, recuerden que es esta partecita acá, la media gris. Esto sumamos la densidad del agua más la gravedad por la altura del agua, ¿no? Esta partecita de acá. Por lo cual, al reemplazar, nos quedaría 22.759.2 pascales. Ahora vamos a lo que vamos, ¿no? Digamos la velocidad y la salida. Pero para esto vamos a tener que primero hallar la altura, ¿no? Lo cual va a ser la presión del tanque, del botón, entre la densidad del agua por la gravedad, para la cual nos daría 2.32 metros. La velocidad va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad, por lo que acabamos de hallar, ¿no? La altura. Entonces, para lo cual nos daría que la velocidad de 6.747 metros por segundo. Y para hallar el caudal, primero hallamos el área. Para multiplicarlo por la velocidad que hallamos acá. Que sería pi por la distancia 2, perdón, la distancia elevada al cuadrado entre 4, para la cual nos daría 0.00196 metros cuadrados. El caudal es igual a el área por la velocidad, lo cual nos daría que es igual a 0.013 metros cúbicos por segundo. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor.